Buenas noches, amada familia. Qué gozo es estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, especialmente aquellas personas que se conectan por primera vez. Sabemos que Dios tiene algo muy especial para cada uno. Y esa mi oración, que esta noche el Señor traiga revelación a nuestro corazón de todo lo que Él quiere hablarnos. Vamos a empezar dándole la honra al Señor al traer con todo nuestro corazón y con toda nuestra gratitud lo que a Él le corresponde, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y sabemos que esta es algo que siempre va a mantener los cielos abiertos con bendición sobre nuestras vidas. Vamos a continuar hablando de lo que habíamos empezado el día domingo, en esta preparación para la venida del Rey. Y decíamos en el mensaje anterior cuán importante y cuán necesario era tomar en serio y tomar esta responsabilidad de no solamente prepararnos nosotros, sino también preparar a nuestras generaciones para la venida del Señor, y que también es tan importante que nuestro anhelo sea irnos con Él. Por lo tanto, no debemos temer, sino simplemente hacer las cosas de la manera correcta y anhelar y expectar a su venida. Entre las áreas de preparación que vimos la oración, y es de lo que vamos a hablar un poco más en esta noche. Revisemos entonces algunos versículos. Lucas 21:36, Reina Valera. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es importante, siempre está unido el velar y el orar. Primera de Pedro 4, verso 7 en la NTV, que ya habíamos leído, dice: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Qué significa esta palabra, serios? Quiere decir, sean reales, sean verdaderos, sean sinceros en sus oraciones. Y la palabra disciplinados traduce ordenados y, algo muy importante, comprometidos. Es decir, nuestra vida de oración, cuando hay compromiso, quiere decir que es un estilo de vida, no solamente algo momentáneo, pero un compromiso de orar continuamente, consistentemente. Veíamos también la traducción NBI, este mismo versículo, el domingo, que decía: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Explicamos con mayor amplitud respecto de la mente sobria, la mente despejada, pero aquí hay algo que quiero enfatizar cuando dice: así que para orar bien, significa que podríamos estar orando mal. Y necesitamos recordar que para orar bien, la oración siempre tiene que estar en línea con la palabra, respaldada con la palabra y con sus principios. Y para esto, para saber cómo orar bien, vamos a leer algunos versículos y seguir explicando. Nuevamente en este mismo versículo, capítulo 1 de Pedro 4:7, en la NBV, la Nueva Biblia Viva, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, por tanto sean serios y responsables en la oración. Veíamos que serios era verdadero, sincero, y la palabra responsable traduce alguien que tiene cuidado con lo que hace, alguien que tiene cuidado con lo que dice y alguien que cumple sus obligaciones. Importante esto relacionándole con la oración. La versión amplificada añade: estén alertas en la práctica de la oración. Esto quiere decir que tenemos que estar sensibles, susceptibles a todo lo que Dios nos muestra que necesitamos orar. Y esto es una práctica, esto es algo constante, es algo consistente, vuelvo a insistir, un estilo de vida. En la versión La Pasión, este mismo versículo, y usted sabe que me gusta leer de varias versiones para que podamos tener una mayor comprensión de los versículos. Dice: ya que nos aproximamos al fin de todas las cosas, sean intencionales, con propósito y autocontrolados, para que puedan darse en oración. Esto quiere decir que no oramos por orar, cuando dice que seamos intencionales. Esto quiere decir que no hacemos vanas repeticiones, sino que tenemos propósito y tenemos dominio propio. Cuando dice autocontrolados, significa dominio propio. Es decir,
que no es que oramos producto del temor, no hacemos oraciones basadas en temor y en desesperación, sino oraciones basadas en fe, en la certeza de que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y esto es algo importante porque dice, puedan darse en oración. Es decir, cuando estamos orando, nos entregamos. Hay una total comunión con Dios y con su voluntad. El darse, por supuesto, en la oración, vuelvo a decir, porque esto es necesario que usted recuerde, no es solamente cuando tengo una necesidad y cuando estoy angustiado por algo, es un estilo de vida. Darse implica una persistencia, implica una vida productiva de oración. Colosenses 4:2 en la Reina Valera dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y estas son palabras claves, palabras que tienen que darnos el camino correcto de la oración. En esta versículo, la palabra perseverar conlleva la idea de una actitud fuerte, una actitud sólida, una actitud que no se da por vencida, es decir, una oración que no se da por vencida. Entonces se nos anima a permanecer en oración hasta ver el resultado. Y usted sabe que en donde creemos primero creemos en el corazón antes de verlo con los ojos físicos o ver la manifestación, y recibimos en el corazón para entonces recibir la manifestación en lo natural. Se nos anima entonces a permanecer en oración, a estar vigilantes y tener esta expectativa de la manifestación. ¿Y sabe cómo logramos hacer esto? Cuando damos gracias. Cuando, aunque no vemos todavía la respuesta en lo natural, le damos gracias al Señor porque lo hemos recibido en nuestro corazón, le damos gracias continuamente por la respuesta. ¿Por qué? Porque gratitud es la voz de la fe y esto nos ayuda, esto guarda el corazón del desánimo, es decir, mantiene libre el corazón del desánimo, la desesperanza y aún de la duda. Veíamos en la traducción La Pasión que decía que debemos orar intencionalmente, que debemos orar con propósito. Y esto quiere decir también que debemos ser específicos. Es decir, no hacer simplemente oraciones, Señor, bendíceme y ayúdame. El Señor expecta que seamos específicos, porque entonces recibiremos respuestas específicas. Y esta es la razón, porque necesitamos estar respaldados por lo que la palabra de Dios dice y porque Dios le ha dado esa palabra específica para creerla y saber que esa es su voluntad, como hemos enseñado. Fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida. Empieza allí nuestra certeza de qué es lo que Dios quiere cuando conocemos la voluntad de Dios. Entonces, otro punto muy importante respecto de la oración, más que nunca en este tiempo, es que necesitamos orar con sabiduría y con entendimiento. ¿Por qué hemos dicho que en estos últimos tiempos hay mucho error, hay mucho hierro, este espíritu de engaño? Entonces, para poder orar de manera efectiva, necesitamos entender qué sucede, no solo en el reino natural, pero qué sucede también en el reino espiritual. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y cómo es lo que Dios quiere que oremos? Porque la Biblia dice que somos colaboradores suyos. Y entonces necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento. Y la palabra también nos enseña en Santiago 1:5 en la Reina Valera, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. En la NTV este mismo versículo traduce, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no les reprenderá por pedir. ¿Cuántos podemos reconocer que necesitamos sabiduría? Creo que todos nosotros. Y déjeme recordarle o insistir en lo que este versículo dice. Al Señor no le molesta que le pidamos sabiduría. Al contrario, tiene toda la disposición, la generosidad, dice en este versículo, para darnos sabiduría, pero lo que necesita es que nosotros reconozcamos que necesitamos, que hay necesidad de sabiduría en áreas de nuestra vida. Y es interesante porque en las traducciones que hemos leído dice, pídanle a Dios, pero en la traducción original dice, pídanle de Dios. Es decir, esta palabra de quiere decir que usted tiene en el griego, la implicación de esta palabra cuando dice pídanle de Dios, quiere decir que hay una cercanía
total a Dios, que está bien cerca de Él. Es decir, que está muy, como si junto a Él, y entonces le pide esta sabiduría de Él. En otras palabras, ¿qué necesitamos para recibir la respuesta? Acercarnos a Él. Por eso dice Santiago 4:8, Reina Valera: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire lo que hace el acercarnos a Dios. Nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Él ha hecho ya todo. El Señor ha hecho todo lo que necesitamos, pero hay cosas que nosotros debemos iniciar para causar la respuesta de lo que ya está hecho. Nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, limpiamos nuestras manos, es decir, nuestras obras, sacamos el doble ánimo, limpiamos nuestros corazones al confesar nuestros pecados y al dejar que la sangre preciosa de Jesucristo nos lave y nos limpie. Y déjenme recordarle o insistir en esto, que el Padre siempre quiere darnos respuestas. El Padre no quiere retener nada de nosotros. Dice que Él no retendrá el bien. Y por supuesto, si le pedimos sabiduría, Él va a darnos sabiduría. Pero el punto importante es que estemos tan cerca de Él, que podamos entenderlo y que podamos escucharlo. Esto como un ejemplo. Usted se acuerda cuando Salomón le pide, cuando ya él estaba como rey del pueblo, y le pide al Señor sabiduría y le pide un corazón entendido para poder gobernar bien al pueblo. Pero es importante porque le pide sabiduría y un corazón entendido. Y esta palabra entendido traduce un corazón que oye. Y esto necesitamos pedir al Señor juntamente con la sabiduría, un corazón que oye. Que podamos escuchar. Para recibir esa sabiduría tenemos que tener un corazón que oye de Dios. Y por último, en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es la oración en el Espíritu, la oración que es a través de estas lenguas que no son nuestro idioma natural, nuestro idioma conocido, pero son parte de la prueba de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando usted le pide al Padre que le llene con el Espíritu, estas lenguas que vienen de su interior como ríos de agua viva salen, y son tan importantes porque dice que muchas veces, y esto nos pasa a todos, que hay veces que no sabemos cómo orar, no tenemos idea cómo orar en determinada situación. Y esta oración en el Espíritu es la oración perfecta, porque dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otra versión dice, revela misterios. Y el que habla, dice en lengua extraña, con Dios habla, dice la palabra. Entonces, quiero animarle a que usted haga una reflexión en su vida de oración. Todos nosotros necesitamos reflexionar cómo está nuestra vida de oración y hacer los ajustes necesarios. Cada uno debemos revisar esto, y en donde tengamos que hacer ajustes, hacerlo, como decíamos en el mensaje anterior, no después de un mes, no después de un tiempo. Hoy es el día, hoy es el tiempo de hacer ajustes, hoy es el tiempo de prepararnos. Entonces, tal vez necesitamos ser reales en la oración y no ser religiosos. El Señor no necesita de oraciones religiosas repetitivas, aunque estemos repitiendo la palabra, pero si solo la estamos repitiendo sin fe, sino solamente como un hábito común, no va a funcionar. Necesitamos tal vez ser comprometidos. Usted sabe que el compromiso es algo que se ha perdido mucho en este tiempo, y necesitamos recuperar. Compromiso es aquello que hace el soldado cuando va a la guerra y no dice, bueno, voy si es que regreso vivo. No, simplemente va a defender aquella causa por la que tiene que ir, y está comprometido. Entonces, si tal vez esta es el área o la parte en donde necesitamos trabajar en el compromiso de una vida de oración, no de nuestra agenda, no de lo que yo pido, no de lo que yo quiero, sino lo que Dios necesita que se genere que se mueva en la tierra para que el cielo se abra y traigan las respuestas. Tal vez lo que necesitamos es perseverancia. Esta persistencia, a pesar de que no vemos nada, con acción de gracias, que es lo importante, dándole gracias y creyéndole al Señor. Tal vez necesitamos orar con sabiduría,
y usar correctamente la palabra, orar conforme a la voluntad de Dios, o tal vez orar por la llenura del Espíritu Santo para recibir la manifestación de estas lenguas que nos van a ayudar a orar como conviene. Cualquiera sea la necesidad, pídale a Dios y Él va a darle. Pídale al Señor que Él llene y renueve su vida de oración. Entonces, tomemos unos minutos para hacer estas peticiones al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque tú nos has dado esta arma tan poderosa y además esta relación profunda, Señor, contigo a través de la oración. Yo oro que esta noche, Señor, a través de este mensaje, el Espíritu Santo inunde, Señor, nuestro corazón de este deseo y esta pasión por una vida real de oración, por una vida comprometida de oración, por una vida perseverante de oración y sobre todo una vida que esté dispuesta, Señor, a orar conforme a tu voluntad y a orar conforme a lo que tú quieres que oremos. Señor, activa nuestra vida de oración, nuestra relación personal contigo a través de la oración, esta comunión contigo, y enséñanos, Señor, como iglesia, a hacer este ejército que marcha, Señor, en este tiempo en sus rodillas. Esta es una vida de oración que necesita, Señor, ser levantada, que necesita ser fortalecida, porque los tiempos lo ameritan. Te damos gracias, Espíritu Santo, por traer una revelación más allá de lo que este mensaje pueda compartir en cada persona que lo ha escuchado. Y gracias por hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres de oración en el nombre de Jesús. Y antes de terminar este mensaje, quiero invitarle a hacer la oración o la confesión más importante de su vida, la que va a darle el milagro más grande en su vida, que es el tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces usted puede recibir salvación y vida eterna. Si usted nunca ha hecho esta oración y esta noche quiere volver su corazón, quiere volver su vida a Cristo, por favor repita conmigo. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de un Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque tu sangre me limpia y en esta noche te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Gracias por morir en la cruz por mí y gracias por resucitar de los muertos para darme vida y salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y revélame la salvación en el nombre de Jesús. Bienvenido, estamos con mucho gozo. Le damos la bienvenida a la familia de Dios. Su vida ha cambiado de destino. Su destino es ahora eterno y tiene la salvación y es una criatura nueva según la palabra. En pantalla hay un número al que con gusto usted puede contactarse con nosotros y podemos ayudarle. Y a todos ustedes, amada familia, que el Señor hable a su corazón, que el Señor revele, que el Señor siga tocando lo que Él está trayendo, este deseo, este anhelo de prepararnos para su venida y estar listos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que sea una noche llena de su paz y de su presencia. Buenas noches con todos.